Bienvenidos y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gusta Españita, a pesar de todo. Y es que hoy es un día muy especial porque sale un juego del que como que había muchos... De hecho sale hoy el juego, o sea, estamos, ya sabes que no lo hacemos mucho, pero estamos grabando literalmente en el día en el que sale el juego del que vamos a hablar, con lo cual entiendo que es una oportunidad para muchos que estéis así un poco en duda de si pillároslo, si no, os va a llevar vuestra copia, estáis nerviosos, tal, un poco para escucharnos y tomar decisiones y pensar pensamientos. Pero antes de esto, antes de nada, tenemos que presentar a quien está a mi lado, que es Álvaro Aragonés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? Pues muy bien aquí contigo en el chat. Bien, pues aquí para decir nuestras cosas, aquí para todo el mundo, para las ondas, ¿no? Que sí, creo que está bien. Sí, ahí me gustaría señalar que, como siempre os hemos dicho, retransmitimos el programa en twitch.tv barra Aragón Radio los viernes a las 12 de la mañana hora española y que en el chat hay mucha gente apreciando que Álvaro lleva barba hoy. ¿No te has afeitado? Hombre, no me Hay afecta por gente que tu... te dice, así un poco por mi malmeter personal, ¿vale? Pero hay gente que te está diciendo que estás muy guapo, pero me gusta el comentario de Kirk que dice, el Álvaro más policía a punto de retirarse que tiene un encontronazo con su jefe. Me gusta mucho como esta energía también. Bueno, Bueno, ojalá pudiera retirarme ya, también te digo. ojalá, efectivamente, yo pagaba por jubilarme, ¿eh? Total, que no me puedo jubilar sin antes hacer este programa porque tengo muchísimas opiniones y muchísimas cosas que decir y creo que es fundamentalmente importante que lo hagamos. Así que, antes de nada, te tengo que preguntar, Álvaro, ¿a qué has estado jugando esta semana? A ver, pues estoy jugando a cosas. Sobre todo... Cosas. Creo que se van a contar las cosas que está jugando, o sea que no hay problema. Pero no he podido jugar tanto como querría esta semana por eso de que, bueno, volvimos de un viaje, entonces es como Bien. he tenido menos Ha tiempo. habido viajes, ha habido embargos, ha Ujú. habido cosas. Ha sido una semana Claro. apasionante en todos los frentes. Entonces he jugado sobre todo a... Sigo jugando a Silent Hill 2 porque me gusta, ¿vale? Ya está. No hay más razones. Y estoy jugando a Warhammer 40.000 Space Marine porque me gusta, no hay ¡Oh, es más razones. verdad! Es verdad, tampoco hay razones, o sea, simplemente... No, pero no hay razones por las cuales estés jugando a Silent Hill 2, de verdad. No que se puedan contar. Vale, Entonces... eso es otra cosa, Ya amigo. os contaré. Pero Vale. estoy jugando por razones, sí. Y luego de embargo y demás no tengo ahora mismo nada. Luego supongo que ¿Has jugado a cambiará en un par de Pentiment? días. Bueno, sí, pero eso ya lo En conté el, de... en el programa anterior se podía decir ya lo de Pentiment, no me acuerdo. Ah, sí, puede que sí. No, no, no. Creo que no, ¿no? No, no se podía. Entonces es cierto, está jugando a Pentiment. Es verdad, muy bien visto. Está jugando a Pentiment, me pasó Pentiment. Pentiment está genial. Tengo algún pequeño problemilla con él. En plan de la historia a mí no me Mm. termina de matar porque creo que hay un giro hacia la mitad del juego que no me encaja por ningún lado. Da igual como me lo justifique, me parece un horror. Pero quitando eso, me parece un juego súper bonito porque el arte es una preciosidad, es increíble. Narrativamente me parece súper bien resuelto. Los personajes son la leche, me encantan. Y todo el tema de las tipografías, de los libros de horas, todo el tema pues eso, de lo que son los libros y cómo han sabido adaptarlo al término de videojuego, me parece absolutamente increíble. Es un juegazo, lo tenéis en Game Pass, así que encima ni siquiera tenéis que pagar por él específicamente, pagáis por el Game Pass, no por él. Y dura entre 15 y 20 horitas, diría yo, menos si lees rápido como yo. Pero me parece un juegazo. O sea, os diría que no va a ser un tapado porque no creo que no esté haciendo ruido, está haciendo mucho ruido. Sí, está haciendo ruido, sí. Pero sí que creo que igual es de esos juegos que no aparecen en los GOTY, pero sí se lo merecen, ¿sabéis? En plan de, este juego sí que va a ser el GOTY de mucha gente y lo entiendo mucho más que, por ejemplo, un Stray. Un Stray me parece que tiene mucho más de marketing que Ah. de GOTY. Este sí que creo que es un juego que de verdad puede ser el GOTY de mucha gente de corazón, de decir, recordarlo en 5 años y decir, es que el Pentiment es increíble, voy a volver a jugármelo. Yo sí, o sea, no lo he podido jugar todavía porque he estado en muchas cosas. Además del juego de esta semana, he estado jugando un poco a Harvestella, que es este juego que ha sacado Square Enix, que es un poco un Rune Factory, esencialmente, pero hecho por Square Enix. Pero ya lo tengo instalado y tengo muchas ganas de ponerme con él, porque todo lo que he visto es apasionante, me encantan los Murder Mystery, o sea, uf, tengo muchísimo hype con Pentiment. A pesar de que entiendo que tendrá sus defectos, ¿vale? Y que si a ti no te acaba de convencer la historia, probablemente estemos un poco en un lugar similar. Sí, sí, porque ya te digo, es que no es que esté mal, ¿vale? Es aparte de leído mucho novela negra, entonces
veo venir muchas Claro. cosas. Pero es sobre todo que creo que no está del todo bien resuelto el cómo bailando las cosas, porque sí que creo que queda un poquito más desmontado. Y creo que el giro de mitad está bien pensado, pero no le encaja a esta historia en particular. No creo que fastidie la historia, pero sí creo que me ha fastidiado a mí Mm, personalmente un poquito el disfrute de la historia, porque yo prefería ver por dónde iban otras cosas, ¿vale? mm. Entonces, y además yo no soy muy fan de los giros, salvo cuando los giros están muy muy integrados en la totalidad de la Ya, obra, ¿eh? O sea, sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues ya hablaremos de Pentiment cuando lo pueda jugar, ¿no? Yo pues creo sí, sí. que tiene un poco su cosita. Vale, pues con esto yo creo que podíamos... ¿nos queda algo más que decir? Yo creo que no, ¿no? No, creo que no. En Vale, plan, pues vamos a poner unos segunditos de música y enseguida volvemos con el análisis de hoy, que es un juego ambientado en Españita. No sí. puedo decir más. Simplemente con que os diga que el juego está ambientado en España, seguramente ya sabéis de qué juego estamos hablando, porque qué juego que salga esta semana está ambientado en España, amigos. Pero aún así, vamos a dejar que Álvaro nos introduzca, como siempre, ya sabéis que nos gusta, el juego del que vamos a hablar hoy. Vale. Volvemos a empezar. Algunos juegos, y por algunos digo todos los juegos, necesitan un tiempo de cocción, ¿vale? Ese tiempo de cocción varía enormemente según la clase de juegos, porque ¿por qué no todos los juegos nacen Efectivamente. iguales? ¿Vale? Algunos juegos necesitan unas cosas, otros juegos necesitan otras. Y depende de la ambición, pero también de algunas cosas que pueda haber o no de antemano hechas, ¿vale? No es lo mismo una secuela que una nueva IP. No es lo mismo un juego experimental o que intenta cosas nuevas que un juego que ya viene de una cosa muy concreta, ¿vale? Entonces, todo esto, como sobre cualquier buen cocinero, nos lleva a, bueno, todo tiene su tiempo de cocción y es verdad que puedes trampear estos tiempos de cocción, pero el plato no va a ser lo mismo, ¿vale? El plato no va a quedar igual, el plato va a ser, y en algunos casos, como cometas un pequeño error, va a salir, si no incomestible, sí más duro de lo que debería o más blando de lo que debería. Entonces, o sea, no sé tanto de cocina, pero sí un poco de repostería, y esto es un poco la historia de mi vida a veces, ¿eh? Claro. ¿Sabes? Y a ver, por desgracia, Pokémon ya lleva mucho tiempo no dando el tiempo de cocción que necesita sus recetas, no vamos a engañarnos. Y creo que en Sí. Pokémon Escarlata y Púrpura han llegado a un punto donde empieza a ser un pelín crítico. Porque no es incomestible, pero Sí. cuidado. Sí, y por esto quería empezar, de hecho, a hablar del juego. Me parece que ha sido una introducción muy bien vista, porque lo primero que quiero dejar claro es que Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, ya sabéis que son las últimas entregas de la saga, ambientadas entre otras cosas en España. Pokémon siempre ha, o sea, como que tiene una tradición de coger lugares de Europa últimamente como con ambientación. Entonces, pues juegos que están ambientados más en Francia, juegos que el último, que es Espada y Escudo, está como ambientado en Inglaterra, y en esta ocasión pues nos ha tocado España. Y Ujú. iba a ser un juego, o sea, no iba a ser un juego, es un juego que toma como referencia la península fundamentalmente, aunque hay alguna trampita para los de las islas, pero bueno, fundamentalmente la península, y que se planteaba como principal novedad el hecho de que el juego iba a ser de mundo abierto. Pokémon nunca Sí. había hecho una aventura de mundo abierto. Lo más parecido era Leyendas Pokémon Arceus, que es un juego del que ya os hablamos en este programa, de hecho, que tiene una estructura de semi-mundo abierto, ¿no? Tiene varios mapas muy amplios, pero instanciados, y como un hub central del que tú eliges a qué mapa vas. Esto no es así. Esto es un mapa abierto que tú puedes transitar como Mm. te dé la gana, puedes ir en el orden que te apetezca, y que está todo interconectado. Esto es una idea increíble, ¿no? Creo que Sí. Pokémon de mundo abierto suena a un juego, a una cosa que definitivamente
nos llama la atención, una idea nueva dentro de la saga, quizás incluso como una evolución. Ha habido otras sagas como por ejemplo Zelda, que en su salto en el mundo abierto han madurado muchísimo. Ujú. Pero para mí, Pokémon Escarlata y Púrpura, además de un progreso en ciertas áreas, que no quiero negárselo, han sido la entrega que me ha hecho preguntarme de una vez por todas si no es suficiente. O sea, eso ha sido un poco como la entrega de Pokémon que me ha hecho un poco de tope al respecto de los problemas que lleva arrastrando la saga mucho tiempo. Sí, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio de la propia Games Freak no tiene tiempo físico para hacer estos juegos. También quiero añadir aquí una cosa antes de entrar en todo lo demás, y es que, además de que no le quito los méritos, de hecho, le reconozco un mérito a Games Freak que no se le da, que es, Mm. lo hacen muy bien para el tipo que tienen. Sí, esta es una cosa claro, que me gustaría señalar. Este equipo de desarrollo que ha desarrollado este juego no es el mismo equipo de desarrollo que ha desarrollado Leyendas Pokémon Arceus, ¿vale? Entonces no es que el juego se haya desarrollado en menos de un año, pero sí que ha sido un lapso de como alrededor de año y algo, año y medio, una cosa así. Ujú. Entonces, Game Freak, como estudio de alrededor de 500 trabajadores, según los últimos datos, saca mínimo una entrega anual de Pokémon, mientras supervisa los desarrollos que externalizan, como por ejemplo el de Pokémon Snap, que también es supervisado por Game Freak, el desarrollo del remake de Diamante y Perla, que también fue supervisado. O sea, son un estudio que produce muchos juegos. Sí. Entonces, esto ha generado dos cosas. Primero, una quizás sobresaturación de la franquicia. Hay muchos juegos de Pokémon saliendo todo el rato y todos funcionan espectacularmente porque la franquicia vende muchísimo. Y la segunda es em, un cierto punto en el que nos hemos empezado a dar cuenta de que estos juegos están demasiado apresurados, incluso demasiado Ujú. apresurados para los estándares de este estudio. O de digamos, del concepto de saga con entregas anuales, como le pasaba a Assassin's Creed, como le pasa a Call of Duty y tal. Este juego ha sido el primero que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de la buena, he pensado, no, no pueden seguir así. O sea, esto tiene que ser un punto y final en esta manera de hacer las cosas y tienen que hacerlo de otra manera diferente. ¿Qué pasa? Que no va a pasar porque el juego va a vender como churros, como todo lo que tiene que ver con Pokémon. Entonces eso es como ahí es un debate un poco complicado. Sí. Y creo que el principal problema, y creo que es importante señalarlo, o sea, más que todo lo demás, que creo que es más coyuntural, importa más a la gente que le gusta Pokémon que al jugador medio, es que técnicamente es un desastre. O sea, es que es un desastre, lo siento. Que estoy Es buscando otra un, palabra en mi cabeza, en plan de que no suene tan bestia, pero es en Es plan de. un, es Es un... un A desastre. mí, andas que en el chat de Twitter están como, no sé cómo decirlo, como debatiendo un poco sobre la composición de The Pokémon Company y sobre quién es responsable de que estas cosas pasen. Tengo una respuesta a esto, pero creo que esto es como demasiado extenso para meterlo en este programa, entonces por no desviarnos no lo voy a hacer. Ujú. Otro día os lo cuento, si lo queréis. Pero efectivamente el juego técnicamente es un desastre. Pero antes de hablar de que el juego técnicamente es un desastre, me gustaría hablar de lo que propone el juego, ¿no? A pesar de que, Ujú. evidentemente, Álvaro tiene razón. El juego se ve nada más empiezas, se ve con la primera cinemática en la cual entras en la academia y están los alumnos sentados en los pupitres y sus piernas se mueven a 3 frames, ¿vale? O sea, se nota nada más lo miras, ni siquiera hay que Sí. fijarse. Pero antes de hablar de esto, me gustaría señalar un poco qué es lo que pone este juego sobre la mesa y los motivos por los que es y no es una tragedia que haya sido un juego tan apresurado, ¿vale? Ujú. Entonces, es un juego de mundo abierto. Sí. Es un juego de mundo abierto en el que tú puedes, como ya decimos, recorrer todo el mapa de manera abierta, no solo abierta, sino no lineal. Ahora, las típicas tramas que se interponían con el propósito de hacerte líder de gimnasio, o sea, de hacerte líder, de derrotar a los líderes de gimnasio y hacerte campeón de la liga en los juegos de Pokémon clásicos, están como separadas por completo. Entonces hay como tres historias. Tres Ujú. historias, una relacionada con los Pokémon dominantes, otra relacionada con los campamentos del equipo Star, que son unos alumnos macarras de la academia que han ido un poco por libre, y luego otra relacionada con los líderes de gimnasio. Son tres tramas muy marcadas, muy señaladas, pero que van por
caminos separados y que tú puedes ir intercalando en el orden que tú quieras. Puedes hacerte 2 gimnasios, luego un campamento, luego otro gimnasio, luego te haces 2 Pokémon dominantes, puedes intentar hacerte varios Pokémon dominantes y después empezar con los gimnasios. Esto lo puedes hacer un poco en el orden que tú veas y generalmente lo que te saldrá natural es intercalar las tramas. Hacer un poquito de cada lado, según te lo encuentres, según te lo topes explorando, te abres a una zona nueva. Ay, a ver qué hay aquí, hay una ciudad y hay un gimnasio, pues voy a hacer el gimnasio. Ay, he encontrado este campamento, pues voy a hacer el campamento, ¿no? Es como una dinámica que sí que les aprecio porque creo que les ha salido razonablemente natural dentro de lo que es el título. Sí. Entonces, esto es lo que a mí me parece la parte buena de la propuesta de mundo abierto que tiene este Pokémon. La parte mala de la propuesta de mundo abierto que tiene este Pokémon es que técnicamente no está a la altura, ya no solo en lo visual, que de esto quiero hablar un poquito más tarde, sino eso en lo propio técnico. Es decir, los Pokémon son visibles en el mapa, pero te saltan todo el rato encima y no los ves porque hacen popping, como justo antes de que te vayas a enfrentar con ellos. Los modelos de los Pokémon, esto lo has visto tú un montón Sí, de sí, veces, sí. Álvaro. Los modelos de los Pokémon en comparación a la proporción del personaje y la proporción de la moto, sobre todo cuando son Pokémon, pues eso, pre-evoluciones o primeras evoluciones o segundas evoluciones, o Pokémon tipo bicho o lo que sea, son muy pequeños, entonces los atropellas todo el rato. Sí. Em, Te puedes saltar muy fácilmente entrenadores simplemente porque están puestos en un lugar en el que el campo de visión del juego no considera que tú tengas que ver. Entonces andas una ruta, te das cuenta de que no has visto a nadie y cuando desandas te das cuenta de que te has saltado a 4 tíos. Hay un montón de esto y yo tengo mucha tolerancia y creo que tú también, Álvaro, que los Sí. juegos sean feos. Sí, o sea, esto no tengo problema de que un juego sea feo. O sea, normalmente, salvo que esté agrediendo activamente a mis ojos. Quiero decir, Claro. no me importa que sea feo cuando es feo dentro de una belleza, o sea, cuando es feo en el término de feo pero bello, feo artístico, Sí. o cuando es Claro. feo pero dices, lo han intentado, veo lo que han intentado y puedo apreciar lo que hay detrás de ese intento, ¿vale? No les ha salido, pero entiendo el concepto. El problema es que este juego solo es feo. No entiendo cuáles son las líneas Claro. maestras que han intentado seguir. Y esto me parece un problema precisamente porque Pokémon otra cosa no Mm, tiene, pero durante muchísimas generaciones ha tenido un diseño de arte excepcional. mm, Y Sí. aquí no lo veo. Eh, Efectivamente. Porque, por ejemplo, Pokémon Arceus es un juego con un muy buen diseño de arte que sacrifica muy activamente em, cosas como, por ejemplo, pues eso, el popping de determinadas texturas y determinadas cosas, o la tasa de frames incluso en ocasiones, porque lo que quiere es darte mucha distancia de dibujado para que tú puedas ver a lo lejos y te puedas orientar en Sí. el mapa constantemente, ¿vale? Esto es una decisión de juego, ¿vale? En plan de, Ujú. vamos a hacer que el juego se vea menos bien a cambio de que se juegue mejor. Claro. Creo que es una cosa, ¿vale? Está bien, me parece bien. Yo personalmente lo apruebo y a Arceus se lo agradezco. Prefiero que sea más feo y más jugable que más bonito y menos jugable. Pero es que no da la sensación de que esto sea lo que pase en Escarlata y Púrpura. Creo que Escarlata y Púrpura son un poco jugables y no son bonitos tampoco. Entonces, claro, es como, ¿qué ha pasado aquí? Claro, porque esto es como todo. Es creo que donde más se ve es en el tamaño de los Pokémon. Porque demuestra que se pensó, pero una de dos, o no se testó, o les dio igual, o no se lo plantearon en términos de cómo luego va a confluir en las mecánicas. ¿Por qué? Porque Smoliv, vale que es una olivita, ¿vale? Es súper pequeña, pero igualmente, si te estás chocando contra Smoliv todo el rato, impidiéndote Mm. avanzar, esto es un problema. Pero es que luego ves cosas como Meowth, que dices, Meowth es un gato normal. Meowth Y debería es llegarte diminuto. por la rodilla al menos, digo yo, tendrías que Sí. verlo un poquito venir. Da Ujú. igual, es diminuto, es como, es poquito más que Smoliv y es en plan de, pero ¿habéis pensado en esto? ¿Habéis pensado que quizás la escala no tiene sentido? Porque además la escala se acaba en lo grandes. Quiero decir, si te vas a encontrar algo realmente grande, no mide 8 metros, quiero decir. Bueno, vale, entiendo que por ejemplo hay algunos Pokémon que en este juego sería un problema, porque quiero decir, ciertos Sí, dragones, ciertos Pokémon ciertos de tercera pero, o evolución, sea, la pero... movida es que tú cuando tú te encuentres los Pokémon verdaderamente grandes, ¿vale? En plan de cuando tú te encuentras un Gyarados o te encuentras un Cider o te encuentras un tal, son de tu tamaño. O sea, no son ni siquiera
enormes, son del tamaño del jugador. Y eso hace que todos los otros Pokémon sean muy chiquitos. Entonces a veces no los ves por pura distorsión de lo cómo se ve el juego y a veces no los ves literalmente porque es que están demasiado integrados en el escenario como tal. Otra cosa que pasa en este juego, y es una cosa que fíjate que no he mencionado en ninguno de mis otros análisis, os la voy a contar ahora, es que ves shinies donde no hay shinies todo el rato. Porque la iluminación rebota en los modelados de una manera muy inquietante. Sí, esto es verdad, es en plan hay veces que estás en un combate, ves a los otros Pokémon y Y por como la dices, ¿eso es iluminación un parece, oh, eso shiny? es un Shiny, no, es que simplemente la iluminación la ha dado y parecía otro color. Y además los Shiny son como menos vistosos en este juego, Sí, es es que como, le han quitado la animación de estrellitas que hacían, por ejemplo, en Espada y Escudo, cuando te salían en el mundo abierto. Entonces, sí, como ya no hacen la animación y ya no hacen sonido, cuesta más verlos. claro, y esto me parece una movida, sobre todo sumando a todas las demás cosas que tiene el juego, como por ejemplo que los Pokémon de esta generación igual no son los mejores Pokémon que se han hecho precisamente. Sí, yo aquí quería romper una lanza a favor de James Turner. James Turner ha trabajado como diseñador de Pokémon desde Pokémon Blanco y Negro hasta Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Ha sido una de estas personas a las que se le ha tirado mucho, mucho, mucho encima, en el sentido de diseñar algunos Pokémon polémicos o algunas generaciones que la gente consideraba que ya no eran tan buenas como la primera, la segunda y la tercera. Pero a mí me parece que James Turner es un diseñador de Pokémon excelente, me parece que nos ha dejado auténticas joyas y creo que solo ha bastado que se ha ido, aunque ha participado un poco en el proyecto parcialmente, pero no ha sido el director artístico como por ejemplo en Espada y Escudo. Em, Se ha ido James Turner y de repente hemos visto todo lo que aportaba, o sea, bueno, yo lo Sí. veía de antes, ¿no? Pero se ha visto claramente todo lo que aportaba, la consistencia visual, el talento en los diseños y en los colores y demás, de una manera muy, 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 muy clara. Y no puedo enseñaros todavía por temas de embargos Pokémon nuevos, pero creo que, no sé cómo decirlo, que se nota mucho que ha habido un cambio de dirección en Sí, estos juegos. aquí... Tanto de sí, No, no, dime. Didi. Tanto de dirección en los aspectos jugables como de dirección en los aspectos artísticos. Y creo que la colisión de los cambios de ambas cosas no terminan de funcionar. Sí, aquí tengo que decir unas cosas porque he trabajado de cerca con directores de arte para Mm. proyectos y os puedo decir una cosa, el 80% de lo que hace un director de arte es básicamente recordarle a los artistas que los básicos existen. Que Ah, esto puede ya. parecer una chorrada, pero no lo es en absoluto. Y os voy a explicar por qué. El otro 20% es conseguir que todo sea consistente. O sea, ser redibujar cosas para que sean más consistentes entre sí. ¿Por qué el 80% es esto? Porque incluso si nos gustan algunos Pokémon, en el pasado siempre eran reconocibles en varios niveles. El más evidente es la sombra. Bueno, no es evidente, pero quiero decir, el más evidente para un ilustrador sería la sombra. Nos puede gustar el Pokémon llavero, que nunca me acuerdo de su nombre y eso me parece súper mono. Lefty me encanta. Lefkin es monísimo, es monísimo. Lo primero es que es monísimo y lo segundo es que es súper reconocible. ¿Por qué? Porque tú coges Claro, y haces su sombra y ah, es él. ¿Por qué? claro, Porque no es un por la llavero. forma. Es Claro, un Pokémon con forma de llavero. Son dos cosas muy diferentes. Igual que claro. Pidgey no es un pájaro. Pidgey es un Pokémon en forma de pájaro. Y esto es algo que se ha perdido completamente en esta generación. El pájaro es un pájaro. La rata es una Sí, rata. El perro es un perro. hay muchos perros que son perros y muchos pájaros que son pájaros en esta generación. Y esto me da mucha rabia. O sea, en general no me ha gustado prácticamente ninguno de los diseños nuevos. Creo que Bellibolt y Smoliv son los mejores Pokémon en cuestión de diseño, tanto mecánico como artístico. Y creo que muchas cosas que os vais a encontrar en la región de Paldea os van a decepcionar bastante en cuestión de carisma, simplemente Sí, de carisma. Sí, efectivamente, como dicen en el chat, creo que los Pokémon que han enseñado son los mejores que hay. O sí. sea, he estado buscando muy fuerte en este juego encontrarme un Pokémon que me enamorase como la primera vez que sacaron a Smoliv, ¿vale? Y dije, Dios, es una olivita, me encanta. Y creo que desde luego ¿Hay alguna excepción de algún Pokémon que asemeja un poco más a los diseños clásicos y en ese sentido puede llamar la atención? Pero en general creo que hay mucho menos de lo que enamorarse aquí, por ejemplo. Em,
de espada y escudo, yo estoy obsesionada con Dragapult. Uf, Dragapult es el Pokémon de tipo dragón, que es como una especie de como portaaviones, ¿vale? sí, sí, Que me sí. parece la leche, me parece el mejor diseño del mundo, le amo. No he encontrado cosas así como esto, pero bueno, la cosa. Para mí el problema de lo técnico no es lo técnico, sino la manera en lo que lo técnico afecta a lo jugable. Esto ya os lo he comentado, pero hay una cosa más que quería señalar y es, todos los mapas son iguales, todas las ciudades son iguales, los mapas están muy vacíos, ya hay un número infinito de explanadas verdes por las cuales tienes que caminar. Entonces lo que pasa es que a veces te pierdes porque no sabes cuál es el siguiente lugar al que tienes que ir, porque el Ujú. lugar en el que has estado y el lugar al que vas a ir son exactamente el mismo lugar, es visualmente idéntico. Esto es una movida. Y más en Esto es una Pokémon. movida súper grande. Entiendo que cuanto más esfuerzos haces en plan de hacer un mundo abierto, hacerlo 3D, etcétera, 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 bueno, semi 3D porque esto tal, tal, más difícil es hacer las cosas distintivas, entre otras cosas porque es más difícil crear biomas que sean muy claramente diferentes, como ocurría, por ejemplo, cuando eran en 2D, ¿no? Pero el problema es que venimos de Arceus. Y Arceus sí creaba biomas muy distintivos. Menos, cierto. Sí, Pero igual este juego tendría que ser más pequeño entonces. Quiero decir, si quieren seguir este ritmo de publicación, quizás tienen que empezar a aceptar que sus juegos tienen que ser más pequeños. O que no necesitan más tiempo. Pero lo que no es normal es que tú vayas y haya 3 sitios seguidos que básicamente sean campo con algún olivo, con algún árbol, alguna casa muy lejos, ya está. Porque hay ya. varios sitios que son así y están todos Entonces, seguidos. la gente está diciendo en plan de, bueno, pero entonces, ¿qué hago? ¿Lo devuelvo? Me acaba de llegar y me está dando la bajona y tal. Vale, os voy a decir las cosas que sí que me parece que están bien de Escarlata y Púrpura. Esto es un poco como el preludio para que sepáis lo que hay cuando abráis la caja, lo metéis en la consola y digáis, oh Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Vale? Pero cosas que a mí personalmente me han gustado y cosas que personalmente yo he disfrutado. Vale, el bucle jugable. Sin ser tan bueno como el de Arceus, para mí me parece que el bucle jugable de Arceus es mejor personalmente, pero entiendo a quien le guste más este bucle jugable por el tema de los gimnasios, los entrenadores y tal. Y el tema de dividir la historia en 3 historias y se acaban convergiendo, me parece un acierto muy grande y está planteado de una manera que funciona, que hace que sientas que el mundo es muy grande y muy rico. De hecho, una peculiaridad de este juego es que tiene el mismo número de Pokémon que Pokémon Espada y Escudo aproximadamente, ¿vale? Sin embargo, a ti te da la sensación de que Escarlata y Púrpura tienen más Pokémon, o sea, como que hay más Pokémon, y es porque el juego estudia muy bien cómo presentártelos. Creo que sí que le han puesto un cierto cuidado en esta zona hay estos Pokémon, en esta zona hay estos otros, aquí deja de aparecer este, pero empieza a aparecer este otro, ahora ves su forma evolucionada, y ahora hay como la manera en la que te segmenta la aparición de Pokémon y la manera en la que establece su rareza en las zonas, creo que está muy bien pensada para que siempre te dé la sensación de que queden cosas por descubrir. A veces te pasa que llevas una hora dando vueltas por una ruta y de repente ves en el radar un Pokémon que no has visto en todo ese rato que has estado y tú dices, pero ¿cómo se me ha podido pasar algo? Y vas y lo buscas y lo encuentras y es como muy satisfactorio sentir que cada zona tiene capas en ese sentido. El mapa Sí. es muy muy grande, mucho más grande de lo que parece incluso a priori, porque al margen de, digamos, el mapa que se ve explícitamente hay muchas cuevas, muchas zonas de montaña que puedes explorar a posteriori cuando consigues más habilidades de movimiento y demás, ¿no? Y Es diría como... que incluso lo que se ve es engañoso. Quiero decir, en el Sí. mapa parece que el punto A al punto B es mucho menos de lo que es en realidad. Sí, el mapa hace que el mundo parezca, digamos, el mapa, cuando tú hables el menú y abres el mapa, parece mucho más pequeño, pero recorriéndolo tiene mucha más miga. Y sobre todo creo que está muy bien estudiado no sé cómo decirlo, el equilibrio entre los distintos elementos, Ujú. ¿vale? O sea, hay los entrenadores, los centros Pokémon, las incursiones y las zonas en las que aparecen Pokémon nuevos o Pokémon raros están muy bien pensados para que te dé la sensación de que cada minuto te estás encontrando algo. Hay veces que entras en un combate con un Pokémon que te acabas de encontrar y al fondo de esa batalla ya estás viendo cuál va a ser la siguiente cosa, el siguiente Pokémon que vas a atrapar o el siguiente entrenador al que vas a retar. Sí. Creo que hay ideas aquí, ¿sabes? O sea, hay ideas, hay un ritmo de juego que creo que podría estar muy bien para siguientes entregas. Hay un... No sé cómo decirlo, una intencionalidad muy evidente, Sí. ¿vale? De cambiar las cosas, de ir en otra dirección. Pero creo que
en el cómputo general, este juego intenta ser demasiado amplio y demasiado distinto para su propio bien, o sea, para sus propias circunstancias. Entonces, muchos analistas han decidido tomarse esto como, bueno, es que ya veréis qué bueno va a ser el siguiente. Bueno, es que ya veréis qué bueno va a ser el siguiente del siguiente. Bueno, es que ya veréis en 5 años qué chulos van a estar los juegos de Pokémon. Yo en justicia ya no puedo. Es que, es que si empezamos así, entonces pues vamos a defender todo el Claro, tiempo, ¿no? O sea, porque ¿qué juego no lo intentan menos? Quiero decir, claro. salvo algunos juegos ya muy grandes que simple y llanamente no, ni lo intentan, la mayoría de juegos lo intentan. Entonces si empezamos así, yo puedo defender ciertos juegos como, bueno, pero una secuela quizás, pero es que este juego no me parece defendible en esos términos, me parece defendible en los términos de lo que hace. Que Mm, sí, todo lo que has dicho lo hace. Y si queremos hablar de la experiencia Pokémon, pues sigue siendo un Pokémon. Quiero decir, si os gusta la experiencia de enfrentaros a los líderes de gimnasio, explorar un mm, mundo, capturar a los bichitos, entrenarlos, bla, 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 os va a gustar lo normal, ¿no? O sea, porque es un claro. Pokémon. No deja de ser Pokémon. Pero el problema es que ha llegado un punto, es que no es que tenga que madurar la saga, es que tiene que cuidar la saga. Porque lo que no Claro. es normal es que Sí. salga así. Una saga de más Mm, que quiero decir, no es que no genere dinero, no es que digas, es que no va para más, es que pobrecitos míos. Es que aquí hay ciertas entidades que por sus claro. narices tienen que sacar juegos como si esto fuera un Call of Duty, pero la diferencia es que detrás de los Call of Duty hay más de 2000 personas y detrás de los Claro. Pokémon hay 200. No llega a Es 200. una... Hay más de 200, pero yo, según, pero vamos. Bueno, La cosa es... el núcleo duro. eh, contando, porque cuenta que en teoría han trabajado con Creature Sync un poco. Sí, una cosa que sí que quería mencionar. Han trabajado con Creature Sync para mejorar los modelos de algunos Pokémon clásicos. De algunos, no de todos. Y creo que los modelos nuevos funcionan bastante bien en muchos casos. O sea, hay Pokémon que han ganado un glow up bastante notable desde los modelos de Let's Go, que al final es los que utilizaba Pokémon Escudo, Espada y Escudo. Entonces, cómputo general. Creo que lo que propone el juego está bien y sería un hipotético futuro emocionante para Pokémon. Creo que es un juego que como fans de Pokémon se puede disfrutar perfectamente y creo que va a haber momentos en los que os llame la atención, en los que entréis en el bucle, en los que descubráis algo chulo. Creo que aún así para mí ha ido un punto demasiado lejos. Sí, sí, Sea, creo que es el juego que se ha pasado de la raya y ha acabado siendo un poco como, mira, tenéis que esforzaros más. claro. Y con esforzaros más no me refiero a esforzaros más durante el desarrollo, sino a o bien ampliar el estudio de manera orgánica para que la siguiente entrega, el tiempo de la siguiente entrega tengáis a gente entrenada que os pueda ayudar con esto, o darle simplemente más tiempo de desarrollo y de testeo a lo que está pasando. Porque es Claro. que, de verdad que tú ves unos bugs y unos glitches visuales y unas cosas así que no. O sea, y unos fallos de diseño en el juego a veces Que son... que son demasiados. O sea, no me puedo creer la última cosa que digo, perdón. No lo puedo creer. Que tiene la mecánica esta de los bocadillos, que el minijuego de los bocadillos también es lo peor que he visto en mi vida, ¿no? Pero tiene una cosa que me revienta, que es que hay un botón específico en el menú para hacer un picnic. Pero el botón del picnic no funciona si estás montado encima de la montura. Te saca un mensaje que pone, no puedes hacer un picnic montado en tu Pokémontura. O sea, un picnic montado en tu Pokémontura. Entonces te obliga a cerrar ese menú, desmontarte, abrir el menú, pulsar el botón de picnic y hacerlo otra vez. Y es en plan de, ¿y no has pensado en simplemente bajarme de la montura cuando te digo que quiero hacer un picnic? Pues no lo ha pensado, como tantas otras cosas que no ha pensado el juego. Y eso es lo que me molesta. Claro, ya sabéis que no vamos aquí tampoco, no somos el tipo de personas que, ay no, es que hay un bug, ya no nos gusta, nuestros juegos No, para favoritos nada, están pero ultra que ya bugueados, basta, pero ¿sabes? una cosa es una cosa y otra es ya cuando parece que les da igual. Mm. Que no creo que sea que les da igual tanto como eso de es que directamente no tienen los recursos para hacerlo, en este caso temporales, pero igual es que hay que darles un palo en los riñones para que entiendan de pues o cogéis el tiempo Lo que o no pasa hay es que más. no va a pasar, va a vender como pan caliente. O Ya, sea, quiero decir, a César lo que es del César y esto va a pasar siempre porque la franquicia vende un montón. Entonces no le veo, no sé qué arreglo le veo a esto. Y insisto, es un juego con el que yo he tenido momentos en los que, o sea, no me parece un juego indisfrutable, no me parece un juego que sea para tirarlo a la basura y no, hacerlo de se nuevo. O sea, de verdad disfruta. que no. Me parece un juego que de verdad, de verdad, de verdad que podría estar súper bien y que si le hubieran dado más pensamiento o le hubieran dado más mm, foco,
en ciertos Sí. aspectos, hubiera sido excelente. Pero lo que es pues una cosa con muchas luces y con muchas sombras que al final es que no os puedo decir si os va a gustar o si no os va a gustar porque depende de cómo os computen a vosotros Claro. estas cosas. ¿Cuánto os importa que el juego tenga una dinámica torpe si el mapa es muy abierto? ¿Cuánto os importa que las mecánicas de atrapado de Pokémon y demás estén muy bien si luego la performance es la que es? O ciertas tramas son un poco complicadas, no sé. Por eso cuando decimos que la crítica no es objetiva, no decimos que no sea Claro, verdad, sino que es que depende luego cada persona cómo interpreta lo que dices. claro. Y es que no podemos deciros, Em, este juego está genial, os va a encantar. No, Es que es un no. Lo poco que difícil. sí que se me olvida decirlo, por cierto, la mecánica de la cristalización, por ejemplo, me ha gustado mucho. Sí, Me parece muy interesante, me parece que da mucho juego a estrategias y creo que si realmente se usa en el competitivo, que no se va a usar porque es demasiado lío, pero en el juego online, al menos dentro del propio juego, creo que puede dar pie a muchas estrategias muy chulas. sí. Entonces, pues bueno. Básicamente eso, esencialmente. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente sección, ¿o qué? Pues sí, podemos ir marchando para allí y volvemos en un segundín. Bueno, porque ya sabéis que una cosa de la que no hemos hablado en el análisis porque nos estamos quejando. Pues es que en verdad tampoco me ha gustado tampoco el juego, pero es que me gustaría que. Bueno, el caso, a lo que yo iba, que este juego es un Pokémon ambientado en España. Sí, Vaya y a movida. ver, esto es una movida, ¿eh? No es algo que veamos todos los días, porque hay que decir que ciertas ambientaciones ocupan el grueso de la ficción, o sea, no vamos a engañarnos. Efectivamente. Estados Unidos, casi todo. Si no es Estados Unidos, pues Inglaterra. Si no es ninguna de las dos, pues gracias a Dios existen algunos otros mercados culturales fuertes, si no, ni eso. Francia, Italia y Japón tienen mercados culturales muy fuertes, tienen una identidad nacional bastante fuerte y no les importa venderla. Entonces sí que vemos cosas en Francia, en Italia, en Japón, pero fuera de esos tres lugares no es algo común. Hay que admitirlo. Incluso muchas veces cuando no transcurre en Estados Unidos, transcurre al respecto estadounidenses, o sea que en Pacas es lo mismo. Y además, en España ocurre un menos. Incluso las películas españolas se avergüenzan muchas veces de ser españolas. Y lo siento, sí, las comedias del año españolas se avergüenzan muchísimo de ser españolas. Porque, madre santo de Dios, no he visto nada menos español que las películas de comedia españolas. Pocas horas se ambientan de verdad en España. En lo que es Sí. España y no la idea de España. Son dos cosas muy diferentes. Y la verdad es que este nuevo Pokémon, hasta cierto punto, demuestra que eso es un error. Hay cosas con mucha personalidad en este país que se podrían sacar a coalición y Sí. cuidado, ¿eh? En plan, Sí. hay cositas, ¿eh? Me gusta mucho la manera en la cual, a ver, la representación de España en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura no es perfecta, ¿vale? Y de hecho yo creo que la gente se va a decepcionar un poco porque hay menos referencias y menos cosas evidentemente españolas de las que a lo mejor podíamos imaginarnos al principio, ¿vale? Sí, Pero sí que es verdad que creo que tiene esta perspectiva de que al ser un estudio japonés haciendo un juego sobre España, pone en valor muchas cosas que a lo mejor a nosotros se nos pasarían por completo, por costumbre o por simplemente que no les damos valor. Entonces, como es un juego que al que le parece muy fascinante que haya terrazas en las calles en las que te puedes tomar un café, o al que le flipa la tortilla de patata y el chorizo, o como cosas así, ¿no? Entonces está como ciertamente enamorado de determinados aspectos de la cultura española que creo que quizás nosotros no valoramos, sí. más allá de los estereotipos, quiero decir, hay otros detalles, no quiero tampoco estropeároslo, pero hay detalles que nosotros no, como que no valoramos más allá de incluso la autoparodia. Sí, y por eso no vamos a hablar de... Por eso no vamos a hablar tampoco de esta cosa que sería muy fácil, ¿no? Decir, bueno, obras que son como muy españolas o que transcurren en España, esta serie de cosas, no vamos a hablar de eso sería lo fácil. Vamos a hablar de franquicias de videojuegos que podrían tener entregas que transcurrieran en España y que serían geniales por eso, ¿vale? Así que vamos a darle al lío. Empezando hablando de una saga que es muy fácil, ¿no? Es en plan de Dishonored en España. Pues eso sería increíble, ¿no? O sea, tú imaginas.
Esto es de las primeras cosas que pensamos realmente, ¿no? Cuando nos planteamos qué juegos querríamos que se ambientasen en España o qué sagas querríamos que se ambientasen en España, fue a lo mejor lo primero que se nos vino a la cabeza. Claro, porque Dishonored, ya sabéis, el juego de Arcane, este mundo, bueno, por escenarios, pero escenarios muy abiertos, bla, 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 en un mundo victoriano donde hay una plaga de ratas, donde tenemos que descubrir quién ha matado a la emperatriz, ¿no? Utilizando poderes mágicos al final. Es fácil ambientarlo en España porque tú te imaginas en plan de, vale, tú imagínate, España, todos los barrios viejos que tiene, las ruinas romanas, que es en plan de, tienes que moverte por el bajo de la tal, por ruinas romanas, ya está, es súper fácil. Luego, un emperador muerto, hemos tenido montones de emperadores muertos, pero eso no hay problema. Es Efectivamente, el no, plan de, no nos sobran, o sea, no nos faltan. claro, y es en plan de, imaginad un juego donde te dicen, bueno, hay que evitar la quinta guerra civil de estos últimos 25 años. Ahora tienes que Hostia, estaría. evitarlo. Ya está, es que tienes el juego ya hecho. El resto puede ser un poco Dishonored, pero es en plan de, pues eso, tienes alguna catedral, tienes no sé qué, tienes chorizo, está la gente en la calle armando ruido, es más difícil pasar desapercibido. Yo lo veo, ahí, ahí. Y además llevas una Además, navaja de creo que Albacete, llevas una navaja efectivamente, pero ¿no te o da una la espada sensación de como Toledo. que la arquitectura de muchas ciudades españolas, especialmente como el rollo de los cascos viejos y tal, daría pie a escenas muy chulas de sigilo? Claro, es que pienso en todos Es los que cascos viejos claro. de España y es como, es que O sea, aquí ya solo con pensar en hay, el de Zaragoza, ¿sabes? Dices, es que realmente hay un potencial muy grande aquí. claro, hay muchas posibilidades de sigilo y de movimiento de estilo parkour muy fuerte, quiero decir. Hay aquí, además, estas calles estrechas, tal y pum, que sea difícil además esquivar a los enemigos si no haces uso de todo el escenario. Es muy Dishonored, ¿vale? Entonces yo creo que aquí es fácil, ¿vale? Porque es la respuesta fácil quizás, pero creo que es muy buena respuesta. Vale, Pero ¿qué más se te ha ocurrido? claro, no acabamos aquí, porque decimos de este juego podría tratar de evitar la guerra civil, pero imagínate si no la puedes evitar. Hay ¿Y montones de entonces qué juegos, pasa? hay montones de juegos sobre la Segunda Guerra Mundial. Hay montones de películas sobre la Segunda Guerra Mundial y no hay tantas películas de la guerra civil como la gente se piensa, pero hay aún menos juegos de la guerra civil. Y yo Y propongo, esto no sé por qué pasa, o sea, yo creo que a lo mejor como que la generación española que se puso a hacer videojuegos estaba ya cansada de tanto ficción sobre la guerra civil, sí, pero me parece una pérdida. a ver, es cierto. Y lo fácil sería decir, un Call of Duty de la guerra civil. Y yo digo, sí, pero eso es súper fácil, ¿vale? Habría que hacer un Comandos de la guerra civil. ¿Vale? Encima es español, Comandos es español. ¿Por Es qué no han verdad que hecho un Comandos de la Guerra Comandos es Civil? español, lo tenían un poco obvio, ¿no? Claro, ese plan de... Además la gente dirá de no, pero es que la guerra civil no importa a nadie, no sé qué, no sé cuántas. Claro, porque en España nos importa, por ejemplo, muchísimo la época de las guerras samuráis, ¿sabes? En plan de Nobunaga Claro, nos importa efectivamente, mogollón. Y todos los totalmente. conflictos de Estados Unidos, de Vietnam, nos interesa la leche. Creo- Claramente todo se puede vender si lo gestionas bien. Claro, la cuestión es venderlo, que a la gente le interese. No tiene por qué interesarles a priori, no pasa nada. Y yo creo que un comando de la guerra civil lo tiene todo, porque tú coges y haces un comando de la República, ¿no? Porque quizás el nacional sería un pelín más problemático por cosas. Pero tú coges uno de la República que están intentando parar la guerra y tienen que ponerse a, yo qué sé, sabotear los suministros que vienen desde Alemania. Tienen que intentar hacer un atentado contra una figura importante de los sublevados y tienen que pasar de un lado a otro durante una gran batalla, yo qué sé, ¿no? La batalla del Ebro y tienen que pasar de un extremo al otro. Imaginad, sería la leche. Una misión Es un especial poco mi donde tienes que goti, ¿eh? aliarte con los maquis. Para mí es literal, o sea, está siendo mi goti un poco este juego Es ahora que mismo. es la leche. Hay aquí, hay para una trilogía, para una tetralogía y para todo lo que queráis. Que no te Ay, vale. Se acaba la perdón guerra y te vas a combatir con los a Italia, ya está. Con los partisanos. este comentario del chat lo voy a tomar porque me parece literalmente hilarante, ¿vale? Dice, un Boku no Natsuyasumi en el que te vas a la feria del pueblo en verano a tomar el fresco. Jolín, el Boku no Natsuyasumi fiesta de pueblo, ¿vale? Sería mi juego favorito de todos los tiempos, porque ¿quién es más de fiestas del pueblo que yo? Sí, la verdad, sería muy buen juego también, Estamos, cuidado. a los desarrolladores españoles estamos regalando contenido. Claro, claro, o sea, yo os digo, si el Comandos Guerra Civil de aquí a 5 años no lo he visto, voy a considerar que este país no tiene arreglo. O sea, ya está. Voy a considerar que somos literalmente un fracaso. O sea, El, ya el, basta. el Boku no Yatsumi entiendo que es más particular, entonces puedo llegar a Pero es el entenderlo. típico desarrollo indie que tendría que hacer de Construct Sí, Team en una jam, no, ¿sabes? igual hay que decírselo de Construct Team. Pero
Pero el comando, que no se esté haciendo el comando de guerra civil, No eso se sí está me viendo el parece comandos. ¿Qué fatal. está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, amigos? ¿Cómo hacemos? Sí, no sé, yo no lo veo, ¿eh? No veo que esto no esté ocurriendo. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que sé que le gusta mucho a Paula. Porque, vale, en España ha habido muchas figuras influyentes, pero nunca tantas como las hubo alrededor del año 1927. Ya me refiero incluso a nivel internacional, ¿no? Por eso, ¿no es lógico que hiciéramos un persona de la generación del 27? En A plan ver, de, es que, claro, total. estás en la residencia de estudiantes, vas a diferentes eventos, puedes elegir tu carrera, las disciplinas artísticas y claro, pues según qué cosas vayas tal, tienes más simpatías o más afinidades con unos u otros para, pues ya sabemos, ligártelos. ¿Quién no querría ligarse a Federico García Lorca, a Pedro Salinas, Es a Mario que, Zambrano, toda esta gente, ¿no? En plan... a ver, es que este es un poco el juego de mi vida, ¿vale? Porque yo siempre he pensado que si tuviera como presupuesto infinito y capacidad creativa infinita, ¿vale? Haría un persona de la residencia de estudiantes, ¿vale? En el cual tú interpretas como a tu literato intenso con muchos sentimientos y mucha conciencia política y te tienes que relacionar con el resto de personas, ¿vale? En plan de, puede ser que esto venga de esta necesidad que yo he tenido desde siempre de que Federico García Lorca sea mi mejor amigo, ¿vale? Pero a lo mejor, o sea, yo creo que sinceramente hay muchísimo potencial para elaborar a esta gente como personajes. Sí, pero muchísimo. Es en plan de. Son personas que tenían una personalidad arrolladora, lo sabemos, tenemos registros sobrados, quiero decir, tenemos incluso, de la mayoría, tenemos registros de voz, o sea, que ni Claro, siquiera es en plan de. totalmente. Son Es personas que relativamente sería fácil. reciente, claro. Hmm. No Entonces, sé, a mí me parece precioso. O sea, yo. además creo que tienen como una evolución de estilos, ¿sabes? Como de estilos artísticos muy, muy interesante, que daría pie a muy buenas narrativas y muy buenas rutas dentro de Sí. este persona. De todos modos, tengo que decir, Paula, no me dejarías por Lorca, ¿no? No, no, vas a seguir siendo mi mejor amigo, Ah, aunque bueno. aparezca Federico García Lorca en Vale. el persona de la generación del 27. Me parece bien. Entonces, ahora vamos a la parte donde hay gente que puede pensar que desayuno payaso, ¿vale? Porque esta es la parte más de cuidado. Aquí es la España folclórica. Vamos a empezar con Sí. qué se puede hacer cuando ya no se nos va la olla del todo, ¿vale? Y es en plan de, imaginemos, vale, aquí otra fácil sería decir Assassin's Creed España. Y yo diría, no, no, no. Claro, Madrid en el 19, Sevilla en el 12, tal, no sé qué, súper A fácil, ver, ¿vale? Assassin's Creed España tendría como determinada risa, ¿sabes? Porque siempre me hace mucha gracia que salga la catedral, o sea, la Basílica del Pilar en sitios, ¿vale? Sí. Pero más allá de eso, creo que Hombre, a no es ver, la manera. Assassin's Creed vienen los franceses y estamos en Zaragoza, sí que lo veo, Ya, ¿eh? ¿eh? En Ya, Assassin's Creed plan, Zaragoza sí estaría bastante guay. eso sí que lo veo. Em, Pero bueno. el que quiero ver de verdad es un GTA o Red Dead Redemption en la Zaragoza árabe de entre el siglo VII y XII. Yo diría que el siglo IX es el perfecto, ¿vale? El siglo IX es el perfecto porque entonces puede mandarte misiones a Hmm. Benpace, trabajar para los Banu Kashi y, pues ya sabéis, ejercer los niveles de destrucción esperables de estos juegos, ¿no? En plan de reventarlo todo con tu caballo. Bueno, yo diría de hecho que lleves burro, en plan de, es la época árabe, Según. no Claro, llevas tendrías que caballo, llevar llevas burro, pero burro. habría como un sistema de personalización de tu burro, como Hombre, cuando le por cambias en supuesto. plan las alforjas en los caballos a los juegos. Claro, y le cambias la mantita, porque llevarías mantita, además era normal llevar Oh, mantitas en los burros. Le cambias la mantita, le cambias no sé qué, las orejeras les puedes poner unas u otras. Yo lo veo, ahí hay potencial, ¿vale? Las qué armas, pues potencial. hombre, yo qué sé, no pasa nada. Puedes llevar armas normales, ¿no? Puedes llevar una navaja, claro, porque hay que llevar navajas en esa época. Yo lo digo, misiones en el barrio judío, misiones para un católico integrado que aprovecha, ¿no? En plan de las conexiones entre ambas religiones para traficar con alcohol y carne de cerdo. Discusiones con filósofos que acaban a navajazos, en plan de Averroes diciéndote vete a pegarle un navajazo a Benpace, ¿no? En plan... eh, o sea, lo de los navajazos entre filósofos es completamente realista, Es además. O sea, completamente realista. ¿Sabes? Podría haber navajazos también en mi persona, pero sí, te cedo la mecánica. yo digo que esto es una absoluta fantasía, ¿eh? Podría durar 50 o 60 horas, sería absolutamente increíble, ¿vale? O sea, en plan, no habéis visto un GTA tan violento como el que sería este GTA, o sea, absolutamente increíble. Yo solo lo digo. Me gusta mucho este comentario en plan discusiones con filósofos que acaban en navajazos, o como las llamamos nosotros, discusiones. Discusiones, ya ves.
Vale. Yo he estado en congresos que han acabado como han acabado, a puñetazos, o sea. Básicamente. Entonces, ¿qué más te queda? Vamos a acabar con una cosa, y es que en España hay que decir que muchas veces nos olvidamos de Mallorca, ¿vale? Y esto no está bien. Vale, no se nos olvida siempre. A veces nos acordamos por cierta forma de cultura eminentemente alemana e inglesa. ¿Vale? Entonces vamos a coger esto para trasladarlo al videojuego. Y me diréis, Álvaro, ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir alguna burrada? No es ninguna burrada. Por eso vamos a homenajearlo con un italiano experto en esa forma de cultura que es Super Mario, ¿vale? Los alemanes y los ingleses entienden lo que es saltar desde lugares altos como Mario, ¿vale? Entonces, quiero que gestionemos Álvaro. esto. Álvaro, por Me favor. gusta Vale, mucho la continúa. idea de un plataformas de Mario ambientado entre hoteles, piscinas, avenidas repletas de tiendas de souvenirs, que además no son todas iguales, son todas como ligeramente diferentes, pero todas tienen la misma sensación, y playas llenas de gente quemada. Yo Claro, en plan, New Donk lo City veo. del Super Mario Odyssey, pero es Salou. A ver, yo digo Mallorca porque tiene como más gracia el tonito, ¿no? De Mallorca, que es mucho Sí, o más sea, raro. creo que Mallorca es más, creo que Mallorca es más gracioso, pero creo que es aplicable a esencialmente cualquier lugar de la costa española y creo que eso es bastante gracioso. Sí, de todos modos tengo ya la historia y todo. Esto no es problemático porque además vale para absolutamente cualquier partido político que haya gobernado en este país, por desgracia. Y es que la historia sería, ¿vale? Peach, Bowser, Toad, Mario, Luigi y tal van de vacaciones, están todos bien, están en una de estas épocas donde están todos bien, ¿vale? Se van de vacaciones y se van a Mallorca, ¿vale? Pero descubren que la mayor amenaza cósmica contra la que se han enfrentado nunca, y es que un concejal autonómico ha convertido en privada la calita y el hotel familiar que regenta Toadette. Efectivamente. Y entonces tienen que enfrentarse contra él, conseguir las estrellas para conseguir llegar pues a que no les privaticen esto para que lo venda para su amigo el hotelero, ¿vale? Entonces es como, cuidado. Aquí además hay crítica social. Mario con crítica social, cuidado, ¿eh? Cierta, o sea, con crítica social y otras cosas. ¿Vale? Pero sí, o sea, te lo compro, me parece bien. No sé si tienes más ideas. Yo te diría que si tienes más ideas, no las digas, porque le estamos haciendo el trabajo gratis. Le estás haciendo el trabajo gratis a como la mitad de desarrolladores de este país. A ver, la verdad es que sí, o sea, acabo de dar una cantidad de ideas y todo esto sin pagarme. O sea, yo no entiendo cómo no me tenéis ya en También tengo que nómina decir, todos. también tengo que decir que un juego que entraría sorprendentemente en esta lista es en plan Blasphemous, ¿sabes? Rollo un Metroidvania, pero va de Sevilla, ¿sabes? O sea, me Claro. parece como un concepto tremendo. O sea, que realmente he pensado mucho en Blasphemous jugando a Pokémon. Con esto ya concluyo, ¿vale? He pensado mucho en Blasphemous jugando a Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, porque creo que ambos son juegos que tratan con amor, distintos tipos de amor, ¿vale? Y en uno es más como cariño a lo conocido y en otro es más cariño a lo exótico. Pero no han sido dos tipos distintos de amor. Y como que he sentido que está desaprovechadísimo todo el rato. Lo que más Claro. estaba pensando mientras jugaba no era esto va de frames ni qué feos son los Pokémon, aunque lo he pensado bastante. Sino lo que más estaba pensando es ¿por qué no queremos más esto? ¿Sabes? ¿Por qué no le damos más amor a esto y no hacemos esta cosa que en el fondo es un poco cateta de rechazar a las cosas guays de las culturas Claro. de nuestro país? Es que, y además se me ocurren mil cosas más. Cualquier juego Lovecraftiano y te vas a Galicia, ¿no? En plan de. Claro, tío. Pues es que no, yo qué sé, es que tienen mil cosas. Y las fallas, ahí se puede hacer de todo. El juego de deconstrucción de hablar con un señor gallego siempre en nuestros corazones. Claro, es que Em, hay montones de cosas y están desaprovechadas. Aprovecharlas, totalmente, desarrolladores españoles. Tenemos un montón de cosas para totalmente. ofrecer. Vale. Pues vamos a poner un poco de música porque hoy sí, Álvaro, creo Sí, que deberíamos sí. hacer preguntas porque hay una pregunta que me han preguntado mucho y creo que sería lo suyo de Vale. contestarla. Pues vamos a. ¿Vale? Vamos a hacer la pequeña transición y volvemos.
recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios a través de literalmente cualquier plataforma en la que podáis encontrarnos y los escuchamos todos. Pero la pregunta que voy a contestar es la que más me han hecho en el chat de Twitch durante todo el programa, que es: ¿cuál es la relación que tiene The Pokémon Company con Pokémon, con Nintendo y con Game Freak? ¿Vale? Entonces, ¿lo explico? O sea, ¿te parece bien, Álvaro, si simplemente le explico esto a la gente? Vale. A ver, The Pokémon Company es una compañía que se creó a raíz del éxito de Pokémon. Se creó oficialmente después de Pokémon Oro y Plata, que eran juegos que había desarrollado Game Freak por su lado y que había publicado a través de un pacto con Nintendo. Vale, y está, o sea, creo que es como un 33% de... No creo, o sea, creo que el porcentaje es un 33, sí, pero vamos, son 3 partes iguales entre Nintendo, Game Freak y Creatures Inc. Creatures Inc. es una compañía que en verdad tiene como varias vertientes, ha publicado alguno de los juegos, ha servido como estudio de apoyo al desarrollo, pero sobre todo a títulos de Pokémon, como por ejemplo pues eso, Pokémon Espada y Escudo, Pokémon XY, Ultra Sol y Ultra Luna y tal, todos los modelos de Pokémon, desde las entregas de la 3DS, los han hecho en Creatures Inc. con apoyo efectivamente de Game Freak, ¿vale? Entonces, Creatures Inc. es una compañía que fundamentalmente se le conoce no solo por crear el juego de cartas coleccionables de Pokémon, sino por ser la empresa que gestiona el merchandising. Sí. ¿Vale? Nintendo es Nintendo, compañía de videojuegos, propietaria de la Nintendo Switch, gigantesco partner de Pokémon a lo largo de los años. Y Game Freak es el estudio de desarrollo que creó los juegos de Pokémon originales y que sigue desarrollándolos a día de hoy. Entonces, pasa una cosa por lo cual a mí no me gusta nada echarle la culpa a ciertas políticas de Pokémon Company, de Game Freak. A pesar de que pienso que Game Freak como desarrolladora y como empresa tiene el mismo interés que todos en que Pokémon venda un montón y que los juegos les reporten un montón de dinero, ¿vale? Pero, Sí. Claro, en teoría esto está repartido a partes iguales, pero en el papel, o sea, como realmente en la práctica, si lo piensas, Game Freak como desarrolladora tiene el contrapeso de un 66% de Pokémon Company en manos de una editora y la empresa que le gestiona el merchandising, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los intereses de Game Freak podrían en un momento determinado ser: vamos a dejar de sacar juegos que se vean fatal, o vamos a dejar de sacar juegos que se vean a 2 frames, o vamos a ampliar el estudio, crear más sedes y externalizar ciertos desarrollos. Sí. Esto podría ser verdad, pero el interés de Nintendo siempre va a ser vender juegos y consolas, y el interés de Creatures Inc. siempre va a ser vender peluches y cartas. Y da literalmente igual, en plan... las consideraciones de la calidad de esos productos realmente, porque la franquicia ha llegado a un punto en el que va a vender igual. Entonces, por eso a mí no me parece tan sencillo como simplemente que Game Freak lo haga mejor. Creo que Game Freak tiene su parte de culpa y creo que tienen un 33% de Pokémon Company y deberían hacer presión en ciertos frentes. Pero, ¿el qué? Hay que recordar que Game Freak es también una compañía accionarial. Y las acciones de Games Freak, hay alguien que tiene una buena porción y se llama Nintendo. Es que no tienen ni un 33% del poder, en realidad pueden tener un 10% de lo que se puede decir. Entonces es que me parece que abusar de nada Game Freak es en plan de Game Freak lo único que pueden decir es pues dejo de hacer Pokémon y igual dejan de existir. No necesariamente, cuidado, hacen sus propios juegos, pero es verdad que nunca destacan muchísimo y eso que todavía tienen que hacer un juego que no me parezca buenísimo. Cuidado, esto también lo digo. En una u otra medida, pero todos sus juegos me parecen muy muy chulos. Lo único es que quizás no suelen apelar al gran público, y esto también es cierto. Ya, entonces, sí, eso también es una cosa que pasa. Luego el accionariado de Creatures y el accionariado de Game Freak también es en parte de Nintendo, entonces claro. Todo un temazo, un temazo ciertamente aquí. Entonces, a mí personalmente no me parece que sea un problema solo de una de las partes. O sea, creo que sería muy fácil decir el problema es de Nintendo, por ejemplo. Me parece que Nintendo es excesivamente permisiva con los problemas de los juegos que publica Game Freak porque es Pokémon y sabe que le reporta mucho dinero, ¿vale? Creo que Creatures Inc. está excesivamente preocupada por el tema de las cartas y el merchandising, que ahora mismo está en un auge bastante notable. Y creo que Game Freak
debería gestionar mejor sus desarrollos en muchos puntos, y hay muchas decisiones de diseño y hay muchas decisiones al respecto de cómo se hacen y de los estándares que se les ponen, que son responsabilidad directa de Game Freak, pero no me parece y nunca me ha parecido tan sencillo como echarle la culpa a la desarrolladora y ya está, ¿vale? O Sí, sea, esto es un tema mucho más complejo que eso. sí. Además, yo quiero aprovechar para decir que Game Freaks podéis comprobar que cuando les dan tiempo y dinero hacen cosas muy buenas. Quiero decir, Mm. podéis jugar, por ejemplo, a Chica Breaker, que no llamó nada la atención, pero Llega a Groeger, está guay. está muy Mm. bien. No es el juego de tu vida, pero es un muy buen juego. A Tiene mí me Pocket gusta Car mucho. Jockey, que es un juego de Sí, 3DS, que cuidado, porque parece una chorrada, porque es un juego pero de está muy carreras guay. de caballos, con Sí. cartas, que dices, menuda chorrada. Dices, menuda chorrada, llevo 40 horas jugando, ¿cuándo ha pasado esto? O Drill Dozer, que es un juego de Game Boy Advance, que quizás es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance, también os digo, es increíble, es un Eso te iba juego a decir, Drill Dozer buenísimo. me flipa. Drill Dozer me flipa, me parece un juego buenísimo, increíble, estupendo, 300 sobre 10. Es un juego de, o sea, es que no sé si su distribución realmente en Occidente fue la, Fue la desastrosa. gran cosa, pero bueno, es un plataformas en el cual tú controlas a una chavala que lleva un taladro que se mueve, ¿no? Entonces es como... o sea, un taladro que se mueve como todos los taladros, no, pero es como un taladro particularmente grande que tú tienes que mover por la pantalla, Sí, un y tiene un vehículo. combate tan bonito y tan chulo, y el pixel art es tan excelente. Me encanta. Drill Sí, Dozer. Es de mis juegos favoritos de Game Boy Advance. porque es uno de los mejores, además. O sea, O sea, si no lo habéis jugado, si tenéis que jugar solo un juego de Game Freak, no os digo ni siquiera Pokémon, os digo Giga Breaker, digo Drill Dozer. Porque Drill Dozer es una maravilla. Por cierto, también se lo publicó Nintendo. Pero, Sí. tened eso en cuenta. Cuando les dan tiempo y les dejan trabajar, hacen juegos muy chulos. El problema es que no lo ¿Sabéis tienen. qué hizo, ¿Sabéis qué hizo también Game Freak? La Game Boy Camera, que me parece literalmente el Es mejor verdad. invento del universo. Es que es todo un tema. Entonces, Em, comentan en el chat, y yo estoy parcialmente de acuerdo, que si Nintendo quisiera, arreglaría el problema, que es Nintendo, ¿vale? Y yo también lo opino. El rollo, creo que Sí. si alguien tiene que pegar un puñetazo en la mesa es Nintendo, y creo que este juego, o sea, si, por ejemplo, HAL Laboratory les viniera a Nintendo con un Kirby que se ve como estos juegos de Pokémon, ¿vale? Le dirían, venga, hasta luego, ¿sabes? En plan, de no me vais a publicar esto en mi consola, pero a Pokémon por lo que sea les dejo. Entonces, pues Claro, bueno, pero por es eso, todo un porque al tema. final el Kirby sí que se mueve por los juegos y el merchandising, y un juego feo de Kirby fastidia a la marca Kirby, especialmente porque Kirby es uno. Pero Pokémon tiene el anime, tiene las cartas, tiene el manga. Al final los juegos son una Muchas cosa más. cosas. Claro. Entonces, pues bueno, pues con esta conclusión nos quedamos. Y ¿qué más os iba a decir? Ah, sí, por supuesto, ¿cómo se me ha podido olvidar la cosa más importante que os iba a decir? Que es que sois todos guapísimos y guapísimas, y que nos vemos la semana que viene. Así que hasta luego. Adiós.